Damos la bienvenida de manera telemática a Erika Paredes, candidata a la vicepresidencia de la República junto a Otto Sonnenholzner. Bienvenida, Erika, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Pablo, y bueno, saludos a todos los manavitas que nos están escuchando. Les saludo desde la sierra, pero quisiera 1000 veces estar en el calor que están allá comiendo un rico corvicho, un buen queso manaba, así que buenas noches a todos. Bien, gracias por su tiempo. Quisiéramos empezar este diálogo hablando sobre una de las propuestas de su binomio y es una de las que más ha llamado la atención, como es el fomento del empleo, principalmente para jóvenes, mujeres y adultos mayores. Pero ¿cuáles serían las estrategias que tienen planificadas en caso de llegar a Carondelet para cumplir este objetivo? Mira, son varias estrategias, sobre todo porque para los jóvenes como nosotros, esto es algo fundamental. El plan de qué nace, de necesidades reales que tenemos los ecuatorianos, los jóvenes manabas. Yo he pasado mucho por ese camino en el que me ha tocado buscar becas, presentar mi hoja de vida en muchos lugares. Me ha tocado un camino de superación porque vengo realmente de padres artesanos. Toda la vida hemos trabajado en el negocio de muebles, entonces sé lo que es para los jóvenes, para las artesanas que hacen collares como lo que yo tengo, una dificultad de encontrar empleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer varios programas, por ejemplo, de una educación dual. ¿Qué pasa cuando un joven se gradúa del colegio o se gradúa de la universidad, si es que tiene suerte? Llega a un trabajo, hace con mucha ilusión su hoja de vida y le dicen ahí experiencia. ¿Y de dónde va a sacar un joven 2 años de experiencia, 1 año de experiencia? Es muy difícil tener esa experiencia. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en programas de educación dual en donde los jóvenes puedan tener esa primera experiencia, donde puedan hacer estas primeras pasantías. El otro tema en donde vamos a trabajar mucho es nuestros jóvenes de hoy en día están a toda con temas de innovación, con temas de tecnología, con temas de redes sociales. Entonces, por ejemplo, ahí entramos con programas de formaciones muy cortos. Por ejemplo, en Manabí tenemos tanto turismo, tantas playas hermosas, que tenemos el murciélago, tenemos canoa, tenemos los fares, tenemos una maravilla ahí y tenemos ya cierta infraestructura instalada. ¿Qué pasa? Que los turistas no están llegando, uno, por el tema de inseguridad, que es muy fuerte y que lo vamos a hablar, pero también por un tema de desconocimiento de cuáles son todos estos lugares de turismo comunitario que se están creando, todas estas playas más pequeñitas a las que no llega el turismo más grande. Entonces, ¿ahí qué vamos a fomentar con los jóvenes? Por ejemplo, estas formaciones ahora en todo lo que es el manejo de las redes sociales para promover un negocio, cómo hacer que los cuencanos, de donde yo soy, de esta ciudad tan pequeña, pero que he ido toda la vida a Manabí porque me encanta, ¿cómo hacemos que lleguemos más a las playas? ¿Cómo hacemos para que llegue más gente, para que se diversifique ese empleo? Y de ahí vamos a trabajar, sí, con un programa bastante ambicioso de apoyo a los emprendedores, pero esta vez sí haciéndolo bien, porque lo que pasa es que en veces pasadas dicen, bueno, hay créditos y hay créditos. ¿Qué pasa? Que llegan los jóvenes o los emprendedores, las mujeres emprendedoras y las mujeres artesanas sobre todo, ¿y qué nos dicen? Llegamos allá, nos dicen que hay la plata, pero vamos 1, 2, 5 veces y son tantos los papeles que les piden que al final del día, después de 1 año, uno se va decepcionada. Y una de las cosas ahí que más me indigna, te voy a decir que lo vamos a cambiar, es esta política de que uno tiene que llegar a rogar por un servicio, a decir, no sea malita, por favor, atiéndame, ayúdeme con el papel, cuando es la obligación, por ejemplo, de aquí del funcionario del Estado, facilitar el servicio, es decir, cómo hacer un préstamo, cómo acceder a nuevas oportunidades. Entonces, son esos varios de los ámbitos en los que vamos a estar trabajando con el empleo para los jóvenes y reactivando sobre todo bastante la economía con programas de inyección de dinero a través de infraestructura pública, salud pública y educación, que es un programa más ambicioso que me gustaría contarte más adelante. Sí, ahora hablamos de generar más plazas de trabajo para jóvenes, para adultos mayores, para mujeres, y ya tocaba usted uno de los temas que también a veces es una limitante, como es la violencia en niveles nunca antes vistos en nuestro país. ¿Qué plantean ustedes para hacer frente a la gran inseguridad que vive en nuestro país y que precisamente también atenta contra los negocios privados que tienen que cerrar por las vacunas, por las extorsiones y tantas situaciones que tornan muy complejo el escenario a nivel nacional? Es un tema indignante, es un tema que no podemos vivir más con esto. Yo lo he vivido en carne propia. Mi mamá salía de Cuenca del banco al mediodía sacando unos ahorros, ¿no? Un poco de dinero. Llegaron entre 2 motos a asaltarle,
Y mi mamá, que es como yo, peleona, aguerrida, que no se deja, se puso a pelear con estos ladrones desgraciados. ¿Y qué pasó? Que le dispararon en la pierna. Mi mamá tiene hoy en día una bala en la pierna que no se la pudieron sacar. Claro, ella dice con orgullo, no me robaron, porque al final no se dejó robar. Pero ¿qué pasó? Casi le quitan la vida. ¿Tú crees que mi mamá hizo la denuncia? No la hizo. ¿Por qué? Porque me dice, van a saber en dónde vivo y en 4 días les voy a ver afuera en las calles. Entonces, este problema para mí es un problema personal porque los ecuatorianos a pie, los ecuatorianos que no tenemos para pagar una seguridad personal, la vivimos en el día a día. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, para el problema de los vacunadores que está tan fuerte en Manabí y está tan fuerte en la costa, tan fuerte en Quito, vamos a trabajar, por ejemplo, con un programa que es un bloque de anti-extorsión. Es un equipo de fuerza especializada que se va a especializar en ver en cómo hacer que estos vacunadores empiecen a salir de ahí. Por ejemplo, en los puertos marítimos que tenemos en toda la parte costera de Manabí, vamos a reforzar a la Armada, se les va a equipar de 5 lanchas rápidas para que pueda haber un mayor monitoreo ahí, porque ¿qué está pasando con nuestros pescadores? Que salen a pescar y sabe Dios si regresan, sabe Dios con qué cantidad de lo que logran en el mar regresar. Entonces entramos por ahí. Otro tema muy importante y que no requiere cambiar la ley, no requiere hacer ninguna cosa complicada es hay que desarmar a los delincuentes y hay que armar a la policía y darle la seguridad que tengan, porque ¿cómo la policía nos puede proteger? ¿Cómo las Fuerzas Armadas nos pueden proteger? Si no tienen el equipamiento necesario, si no tienen la garantía. O sea, si hay un delincuente que les ataca, la policía tiene que estar en la misma capacidad de darles bala y responderles de la misma manera y que ellos también como policías tengan la seguridad de que hay un Estado, un gobierno ecuatorianos que los vamos a respaldar. Sí. Otra de las propuestas que también se plantea dentro de su plan de trabajo es, en caso de ser necesario, construir nuevas cárceles. ¿Creen ustedes que quizás el corto tiempo que tendrían en caso de ganar estas elecciones anticipadas daría como para crear nuevas cárceles? O a lo mejor también no sería prioritario quizás ejercer o ejecutar los cambios necesarios en las prisiones que actualmente tiene el país. Va por las dos vías. Uno es tomar el control de las cárceles con mayor tecnología, porque desde ahí operan los delincuentes de la mejor manera. Probablemente nos están viendo ahorita mientras estamos hablando porque tienen mejor señal de internet que nosotros. Entra por sí tomar control en las cárceles, pero hemos llegado a una fase en donde la criminalidad es tan fuerte, las bandas tienen tanta inteligencia y tanto poder que sí tenemos que separar a esos delincuentes de alto calibre de un padre que no pudo pagar una pensión alimenticia, probablemente no porque no quiera, probablemente porque no le alcanza la plata para pagar la pensión alimenticia o crímenes menores. Entonces hay que separarlos. En los 15 meses lograremos avanzar y probablemente al final de ese periodo en el que junto con Otto vamos a trabajar se van a empezar a ver. Esa es una acción que no es inmediata porque empezamos con licitaciones, con diseños, pero que se la va a ver al final del periodo de los 15 meses. Todas las anteriores que te he dicho, control de las calles, cómo reducir a los vacunadores, tomar el control de las cárceles, trabajar con un sistema judicial para que los jueces puedan hacer su trabajo, para personas como mi mamá vuelvan a confiar y vuelvan a hacer una denuncia para que la gente de verdad se quede en la cárcel, los ladrones. Entonces, vamos en doble vía, porque uno no puede pensar solo en el corto plazo, sino tenemos que pensar en los cimientos del país. Bien, ahora, usted fue parte durante el gobierno de Rafael Correa de la iniciativa del Yasuní ITT. Quisiera saber cuál es su postura frente a la consulta popular que también se va a desarrollar paralela a los comicios del próximo 20 de agosto. ¿Votará a favor de que el petróleo se quede bajo tierra o que se siga extrayendo? Yo fui una técnica que trabajé y di todo mi corazón para que el Yasuní ITT funcione. Trabajé en la consecución de fondos. Acabo de llegar del Yasuní, estuve ahí hace 3 días. Hay que entender una realidad en el parque. El parque está en actual proceso de explotación. Hay carreteras ya que están cruzando todo el bloque ITT del Yasuní. Hay ya varios pozos que están que están siendo explotados. Entonces, la realidad es que los pozos ya se están explotando. Entonces, ahí tenemos que ser consecuentes con la decisión que se vaya a tomar de si proteger el parque o no, porque el parque ya está en pleno proceso de explotación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay una total injusticia social.
Tú ves el bloque en plena explotación y ahí las 4 comunidades que viven ahí tienen acceso a empleo, una educación y también algo de salud. Te cruzas al frente, te cruzas del río y las escuelas se están cayendo. O sea, estábamos en una escuela en donde los niños, porque hay tanta lluvia en Amazonía, estaban en una esquinita porque los techos se están cayendo. El servicio de salud es un desastre. No hay ni siquiera iluminación. Entonces, ¿qué pasa? Que esos actuales recursos del petróleo que hoy están ingresando al país no se distribuyen bien. Hemos preguntado a mucha gente en el Aguarico y le decimos, ¿quieren que se pare la explotación? Y muchos nos dicen, sí. Porque a mí no me llega nada, o sea, veo todo el petróleo que sale del parque y no les está llegando. Entonces, en cuanto a la consulta, uno, vamos a respetar lo que los ecuatorianos digan. Yo soy una defensora total de la naturaleza, pero esa defensa de la naturaleza tiene que venir con un apoyo a las familias, con una opción a un desarrollo económico, que puedan tener un pequeño cultivo de cacao, que puedan sembrar hierba luisa. La gasolina les está llegando allá entre 4 y 6 dólares el galón. Incoherentemente, de ahí sale todo el petróleo del país, pero a ellos les cuesta la gasolina entre 4 y 6 dólares. Entonces tú me dirás, ¿es ese modelo sostenible o no? No lo es. Bien, ahora, también usted fue parte del proyecto de la UNASUR. En caso de llegar a Carondelet, ¿promoverían que Ecuador retorne a este bloque? ¿Qué pasaría también con el edificio que se construyó en Quito? Bueno, no, esa información no sé de dónde la tienes, no he trabajado nunca en UNASUR. Lo que sí realicé es una investigación académica de cómo la integración puede ayudar a los países. Por ejemplo, el caso de la Unión Europea, cómo como un bloque se han unido y han logrado tener un mejor comercio entre países, cómo se puede generar alianzas entre fronteras. Eso es un tema en el que he trabajado, pero yo no he servido en el UNASUR como tal. Bueno, pero parte del proyecto, ¿usted promovería en todo caso de que Ecuador retorne a este bloque? Lo que vamos a promover son alianzas de cooperación, no solo con los países de América del Sur, pero sino con Europa, con Asia. O sea, ahí hay muchas oportunidades. El Ecuador no puede seguir aislado. Tenemos que hacer que nuestros productos salgan. ¿Cómo hacemos que nuestros sombreros de Montecristi lleguen más lejos? ¿Cómo hacemos que más turistas vengan? Promoviendo alianzas con países vecinos, con países de la región y también con todo el mundo. O sea, vivimos en una época de globalización en donde si uno no se integra, no se sube ese tren de la tecnología, de la innovación, nos vamos a quedar atrás. Así que sí, crear alianzas, crear cooperación, traer innovación, traer financiamiento, 100% sí. Muchísimas gracias, Erika, por este espacio de diálogo. Nos ha acompañado Erika Paredes, candidata a la vicepresidencia de la República junto a Otto Sonnenholzner. Seguimos con más información aquí en Noticias Oro Mar.